una, unos documentos, exámenes viejos. Entonces, vamos a abrirlos un momento para ver las preguntas que ven ahí. Aquí está. Voy. El primero es un examen del año 2017, examen viejo. Me interesa ver la pregunta 2. Dice, cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, una vara de cobre tiene un largo LC y una de acero tiene un largo LA. Tal que LA es igual a LC más L, donde L es igual a 5 centímetros. Calcule los valores de LC y de LA, tal que la diferencia en su longitud sea siempre L igual a 5 metros, independientemente de un aumento de temperatura delta T. Toma en cuenta que el coeficiente de temperatura del aluminio es del acero, pero es de 11.5 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1, y el del cobre es 17 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. Estas preguntas son interesantes. El primer tema era el principal objetivo es estudiar problemas de dilatación térmica. Entonces, son problemas de este tipo. No se copia bien. Pues vamos a hacer el problema, vamos a plantearlo, vamos a hacer un dibujo para explicarlo. Tenemos entonces dos varillas, ¿verdad? Una de acero y una de cobre, y la de acero es más grande que la de cobre. Vamos a hacer un dibujo. Esta sería la de acero, esta sería la de cobre. Entonces, esta sería acero, esta sería de cobre. La vara de cobre mide LC, ¿verdad? Mientras que la de acero mide LA. Donde LA se parte en dos, ¿verdad? LA sería la suma de LC y L. Entonces la diferencia siempre es L, ¿verdad? También sabemos entonces que el coeficiente del acero era de 11.5 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Y el del cobre es 17 por 10 a la menos 6. El del cobre es menor, es mayor, ¿verdad? Pues quiere decir que para un aumento de temperatura dado, el cobre siempre va a expandirse más que el acero. Entonces, ¿cómo encontramos LC y LA? Vamos a ver. Vean que la ecuación de, de expansión térmica lo que dice es que la temperatura del acero, ¿verdad? Por ejemplo, una temperatura A, en función de delta T, digámoslo así, es igual a la temperatura, al largo inicial, ¿verdad? Por 1 más el coeficiente alfa del acero por
delta T. Y el largo de la varilla de cobre para un cambio de temperatura dado es igual a la varilla, al largo inicial, ¿verdad? Por 1 más el alfa del cobre por delta T. Entonces, la condición que estamos imponiendo es que la diferencia entre las dos siempre sea igual a la constante L, independientemente del valor que tenga delta T. ¿Cómo se asegura eso? Bueno, vamos a expandir esta expresión, ¿verdad? Eso quiere decir que el largo LA por 1 más alfa del acero delta T menos LC por 1 más alfa del cobre delta T sea igual al largo L. Y bueno, ahora aplicamos la propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces esto sería LA más LA alfa del acero delta T menos LC menos LC por alfa del cobre delta T igual a L. Ahora, aquí tengo cuidado porque lo que quiero hacer ahora va a ser que voy a agrupar LA y LC. Esto sería LA menos LC más, y ahora saco a factor común delta T. Entonces sería más delta T multiplicado por LA alfa A menos LC alfa C igual a L. Entonces, este procedimiento ahora es bastante algebraico, pero la idea es que ustedes, digamos, jueguen con esto para ver cómo llegar a la respuesta, porque la pregunta puede parecer un poco extraña, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la relación? Ahora, vean, ¿verdad? Que aquí tenemos la diferencia LA menos LC. Esto siempre es igual a L. Y por lo tanto, este paréntesis se cancela con este factor de acá. Eso quiere decir, entonces, que delta T por LA alfa A menos LC alfa C tiene que ser igual a 0. Vean que eso ni siquiera terminó dependiendo del valor de L. Entonces dice, calcule los valores LC y LA tal que la diferencia en su longitud sea siempre L igual a 5 centímetros, independientemente de un aumento de temperatura delta T. Entonces, eso quiere decir que LA por alfa A menos LC por alfa C tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando llegamos a este punto tenemos que reunir dos condiciones. Vamos a ponerlas acá. La primera es que LA menos LC sea igual a 5 centímetros. Y la segunda es que LA por alfa A sea igual a LC por alfa C, ¿verdad? Esta condición yo la puedo representar por conveniencia, digamos, podría ponerla como LA igual a LC por alfa C dividido entre alfa A, ¿verdad? Como para acomodarlo todo me quede más bonito. Vamos a hacer esto entonces en la siguiente página. La primera ecuación dice que LA menos LC sea igual a 5 centímetros. Y la segunda ecuación dice que LA sea igual a LC por alfa C entre alfa A. Entonces yo puedo sustituir LA aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría que LC por alfa C entre alfa A menos LC
C igual a 5 centímetros. Saco el ese factor común, ¿verdad? Y despejo el de C. Sería 5 centímetros entre alfa C, alfa A menos 1. O sea, sería igual a 5 centímetros dividido entre 17 por 10 a la menos 6, entre 11.5 por 10 a la menos 6, menos 1, ¿verdad? Tengan cuidado con esto de acá. Igual ustedes ahí cancelan las unidades. Y eso da el de C igual a 10.45 metros. Realmente, bueno, centímetros, perdón. 10.45 centímetros. Realmente ese 45 debería ser periódico, ¿verdad? 10.45. ¿Y cuánto da LA? Bueno, LA es igual a LC más 5 centímetros, entonces es igual a 15.45 periódico centímetros. ¿Hay alguna duda? Voy. Eric dice si me puedo devolver a la pizarra de atrás. Acá. Profe, una consulta, ahí digamos, cuando está no sé cómo decirlo, el delta, no sé, la A, ¿verdad? Esa extraña donde dice 11,5 por 10 a la menos 6. Ese símbolo que la acompaña, ¿qué significa? Son las unidades de medida de alfa. Recuerde que alfa es una cantidad que se mide en unidades de temperatura a la menos 1. Tal vez ahí me quedó un poco feo. Es Celsius a la menos 1. Pero eso es equivalente a Kelvin, ¿verdad? Kelvin a la menos 1. Grados a la menos 1. Listo, gracias, profe. Alguien mandó el link. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Eso, lo de alfa, es solamente es cambio de temperatura, no Delta. es absoluta. Por eso es que Kelvin y Celsius son iguales. Exactamente. Delta T es cambio de temperatura. Entonces recuerden que el cambio de temperatura tiene el mismo valor cuando lo medimos en grados Celsius o cuando lo medimos en Kelvin, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando queremos medir la temperatura absoluta, porque ahí sí depende de la unidad de medida, ¿verdad? Listo, gracias. Muy bien, muy bien. Ok. El segundo problema, bueno, el otro examen que les envié, ¿verdad? Que está en el chat de Telegram,
Es un examen del año 2016. También es una pregunta de expansión térmica, ¿verdad? Dice, un tanque de aluminio. Entonces dice, el alfa del aluminio es 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. En forma de cilindro hueco tiene una capacidad interna de 2000 litros a 10 grados Celsius. Está lleno totalmente. Bueno, voy a poner el enunciado en la pizarra. Aquí está. Está lleno totalmente con un líquido cuyo coeficiente beta, recuerden que beta era el coeficiente de expansión volumétrico, es de 9 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y luego se calienta hasta 70 grados Celsius. Determine la cantidad de líquido que se derrama. Posteriormente, el sistema se enfría hasta alcanzar los 30 grados. O sea, que primero va de 10 a 70 y luego cuando está en 70 se devuelve a 30 grados Celsius. Calcule a qué distancia por debajo del borde del tanque estará la superficie del líquido si la altura del cilindro es de 2 metros. Ahí hay una ambigüedad, ¿verdad? Porque no sabemos a qué temperatura se supone que es que el cilindro mide 2 metros. Supongamos que se refiere a 30 grados, porque es la temperatura final. Bueno, nada más para que tomen en cuenta de ese aspecto del enunciado, ¿verdad? Que están cuando es que puede ser que hay algo que esté faltando. Ok. Vamos a la pizarra. Aquí está. Entonces, tenemos un recipiente, ¿verdad? De aluminio. Un recipiente metálico. El recipiente se eleva a temperatura, ¿verdad? Y pasa de 10 grados a 70 grados Celsius. Entonces, bueno, hay un líquido ahí. No necesariamente es agua, pero ¿verdad? Generalmente uno dibuja los líquidos de color celeste para diferenciarlos. Entonces, el alfa del aluminio es igual a 24 por 10 a las menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ustedes pueden calcular, recuerden, el coeficiente de expansión volumétrico simplemente multiplicando el coeficiente de expansión lineal por 3. Entonces, esto sería 72, ¿verdad? 24 por 3, 72, sí, 72 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Cuando nos encontramos a una temperatura de 10 grados, está totalmente lleno, ¿verdad? Entonces la temperatura inicial es de 10 grados Celsius. Tal vez para enfatizar eso, vamos a dibujar la línea más arriba, ¿verdad? Está totalmente lleno. El sistema se calienta y se lleva a una temperatura final de 70 grados, ¿verdad? El cilindro se expande, ¿verdad? Como es metálico, se expande. Se expande, se hace más grande. Vamos a intentar representar eso de alguna forma, que quede más grande, ¿verdad? Y va a seguir lleno, ¿verdad? Pero recuerden que el líquido a su vez también se puede expandir. Entonces quiere decir que va a quedar lleno, pero va a derramarse una cantidad de líquido porque ahora el recipiente va a ser más pequeño que todo el líquido que estaba contenido dentro de él en un principio, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso nosotros tenemos un delta T, ¿verdad? Delta T sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial.
Nuevamente, cuando calculamos un cambio de temperatura, no importa si la temperatura la estamos midiendo en grados Celsius o en Kelvin, porque la diferencia va a dar igual. Entonces, esto sería igual a 70 grados Celsius menos 10 grados Celsius, o sea, van a ser 60 grados Celsius, que es igual a 60 Kelvin, ¿verdad? Como es una diferencia, no importa si está en Kelvin o está en grados Celsius. ¿Cómo determinamos cuánto volumen es el que se derrama? Bueno, hay que calcular cuál va a ser el volumen del aluminio y del líquido a 70 grados Celsius y calculamos la diferencia y eso va a ser igual a la cantidad de líquido derramado. Entonces, en la siguiente página calculamos eso, ¿verdad? El volumen del aluminio a 70 grados, digamos a 70 grados, sería igual al volumen inicial por 1 más beta del aluminio, ¿verdad? Por delta T. Vean que, aunque estamos hablando de un recipiente hueco, aún así tiene sentido hablar del volumen, ¿verdad? ¿Cómo cambia el volumen que es capaz de contener ese recipiente? El volumen inicial, tanto para la lata de aluminio como para el recipiente, era de 2000 litros, ¿verdad? De hecho, no importa si tenemos este volumen expresado en litros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos o en la unidad de medida que sea. Eso va, digamos, el cambio va a ser proporcional. Entonces, el volumen final del aluminio va a ser igual a 2000 litros por 1 más beta del aluminio. El beta del aluminio era 72 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1, delta T, 60 grados. Pues obviamente ven que se cancelan las unidades de temperatura. Y eso da 2008.64 litros. ¿Okay? Ahí no hay que escatimar en decimales porque las diferencias siempre son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que incluirlas, hay que tomarlas en cuenta. Luego, calculamos cuál va a ser el volumen de líquido a 70 grados. Va a ser igual al volumen inicial por 1 más beta de líquido por delta T. Entonces va a ser igual a 2000 litros por 1 más el beta era... el beta del líquido era... Pues ya les digo, era 9 por 10 a la menos 4. ¿verdad? Y el beta del líquido es 9 por 10 a la menos 4 grados a la menos 1. Multiplicamos por delta T. O sea, multiplicamos por 60 grados. Observamos que se cancelan las unidades de temperatura, ¿verdad? Y eso da 2108 litros. Por lo tanto, la cantidad de líquido que se derrama es igual a la cantidad, al líquido, ¿verdad? Menos el volumen del aluminio. O sea, sería
2.108 litros menos 2008.64 litros. $99.36 litros derramados. $99.36 litros de líquido derramado. Ok. Aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todavía falta la parte B, ¿verdad? ¿Estamos bien? Todo claro, profe. Nada más para recordar, la pregunta B dice, posteriormente el sistema se enfría hasta los 30 grados. Calcule a qué distancia por debajo del borde del tanque estará la superficie de líquido si la altura del cilindro es de 2 metros. Sí, vamos a ver eso entonces. Entonces, en este caso pasamos de 70 grados a 30. Entonces, la temperatura inicial para la parte B sería de 70 grados, ¿verdad? Entonces, cuando estamos a 70 grados, observen que el recipiente ahora tiene un volumen, ¿verdad? Mayor. Y se encuentra completamente lleno de líquido, ¿verdad? Ahora, aquí lo importante es que el líquido derramado ya eso no importa, ¿verdad? Eso ya no es parte del experimento. Entonces, el volumen inicial para los dos, tanto el líquido como para la lata, sería justamente el volumen que alcanzó el aluminio al puro final, que era de 2008.64 litros. Tanto para el líquido como para la lata, ¿verdad? Después el sistema se enfría, se encogen, ¿verdad? Entonces la lata y el aluminio quedan más pequeños. Y ahora nos dicen que el líquido ya no está pegando en la superficie, sino que se encogió más, ¿verdad? Esto sucede cuando la temperatura final es de 30 grados, ¿verdad? Ven que acá el delta T se define igual, sería T final menos T inicial, solamente que ahora da negativo, sería 30 grados menos 70 grados, o sea, sería menos 40 grados Celsius, que también es lo mismo que decir menos 40 Kelvin, porque estamos hablando de una diferencia de temperatura, ¿verdad? Ahora, cuando cuando la lata se enfría hasta alcanzar los 30 grados, la altura del cilindro es de 2 metros. Entonces, esta altura que está acá, ¿verdad? Corresponde a 2 metros. La altura H sería igual a 2 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la altura que tiene el líquido, ¿verdad? O bien, de hecho la pregunta es, ¿qué tan debajo queda la superficie de líquido de la altura del cilindro, ¿verdad? Entonces, más bien la altura que hay que calcular es esta de acá, ¿verdad? Bueno, sea como sea, lo primero que hay que hacer es que tenemos que calcular los volúmenes de la lata y del líquido
cuando la temperatura llega a los 30 grados. Vamos a hacer eso a continuación. Entonces, hacemos una nueva pizarra, ¿verdad? Y ponemos el volumen del aluminio cuando la temperatura es de 30 grados es igual al volumen inicial por 1 más beta del aluminio por delta T. O sea, sería igual a 2008.64 litros por 1 más 72 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por menos 40 grados. Ahí, de todas formas, ¿verdad? Observen que se cancelan las unidades de temperatura, se cancelan los grados Celsius. Y entonces, el volumen de la lata de aluminio se contrae. Vean que para hacer este cálculo es muy importante tomar como punto de referencia inicial el volumen que tenía cuando estaba a 70 grados, ¿verdad? Si ustedes lo hacen partiendo de los 10 grados, les va a dar incorrecto. No para el aluminio, sino para el líquido. Entonces, 2008.64 por 1 más 24 por 10 a la menos 6 por menos 40 es igual a 2006.71 litros. Y hacemos lo mismo para el volumen de líquido, ¿verdad? Asegúrense que sea a 30 grados. Entonces sería igual al volumen inicial por 1 más el beta de líquido por delta T. Pues sería igual a 2008.64 litros por 1 más 9 por 10 a la menos 4 grados a la menos 1 por menos 40 grados. Cancelamos unidades de temperatura y entonces el volumen de líquido sería igual a a ver, 2008.64 por 1 más 9 por 10 a la menos 4 por menos 40. 1936.3 litros. Vean qué curioso. El volumen de líquido quedó menor al que había cuando teníamos una temperatura de 10 grados. ¿Cómo se explica eso? Pues muy fácil. Simplemente ustedes saben que cuando la temperatura alcanzó los 70 grados, una parte del líquido se derramó. Entonces, esa diferencia, ¿verdad? Es lo que justifica que a una temperatura mayor nos encontremos un volumen menor, ¿verdad? Curiosamente. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos calcular la diferencia de altura? Vamos a ver. Primero, asegurémonos de que tengamos este volumen en unidades de metro cúbico. Ambos volúmenes. El volumen de aluminio sería entonces 2006.71 litros multiplicado por un metro cúbico, que por definición es igual a 1000 litros, ¿verdad? Eso sería igual a, sería igual a 2.00671 por 10 a la 0, ¿verdad? Litros. Metros cúbicos, perdón. Mientras que el volumen de líquido sería entonces igual a 1936.3 por 10 por un metro cúbico entre 1000 litros sería igual a 1. ¿Sí? Es que estoy metiendo los datos del primer volumen y no me dan lo mismo. Me da como 2002 punto algo.
No sé si estoy metiendo algo mal, pero he comprobado los datos de la carga con los que se tienen escritos ahí, son exactamente iguales. Pero no me ¿Cuál da era lo que le mismo. da 2002? A mí, la 2002, la primera, el volumen de aluminio. Bueno, voy a revisar, vamos a ver. Sí, cierto. Algo hice mal, seguro. Gracias por avisar. Sería entonces, bueno, y aquí también, ¿verdad? Sería 2002. Vamos a corregirlos. Punto 86. 286. Ok. Bueno, y esta de aquí abajo sí debería ser 1936. Voy a revisarlo por cualquier cosa. Sería entonces 2008.64 por 1 más 9 por 10 a la menos 4 por menos 40. Sí, es así. Ok. ¿Cómo sacamos entonces la diferencia de altura? Ok. Imagínense, ¿verdad? Bueno, que la lata de aluminio es un cilindro, ¿verdad? Entonces, el cilindro tiene una base y tiene una altura, ¿verdad? Y el líquido se encuentra por ahí, ¿verdad? Llega hasta cierta altura residual. Entonces, vean, ¿verdad? Que para calcular el volumen hay que multiplicar el área por la altura, ¿verdad? Pero la altura del aluminio es diferente a la altura del líquido. Sin embargo, las áreas son iguales. Entonces, cuando ustedes calculan el volumen del aluminio, es igual al área multiplicada por la altura del aluminio, ¿verdad? Y eso es igual a 2.00286 metros cúbicos. Por otro lado, el volumen de líquido sería igual a la altura del líquido multiplicada por el área, y eso es igual a 1.9363 metros cúbicos. Y sabemos que la altura de la lata de aluminio es de 2 metros. Ya sabemos que H aluminio es igual a 2 metros, ¿verdad? Hay una forma entonces de calcular cuál es la altura del líquido. Uno lo que puede hacer es que puede dividir las dos ecuaciones entre sí, las divide, ¿verdad? Entonces, el área de líquido dividido, perdón, el área multiplicada por la altura del líquido dividido entre el área multiplicado por la altura del aluminio es igual a 1.9363 metros cúbicos dividido entre 2.00286 metros cúbicos. Como les digo, en estos cálculos no hay que escatimar en decimales, ¿verdad? Se cancelan las áreas, pero no se cancelan las alturas. Entonces yo puedo utilizar esa información para calcular cuál es la altura de la columna de líquido o el líquido que está dentro del recipiente. ¿Okay? Para hacerlo necesito, bueno, más espacio, ¿verdad? Entonces copien eso y ahora seguimos en la siguiente página. Vamos a ver. Entonces,
La altura del líquido entre la altura del aluminio es igual a 1.9363 metros cúbicos divididos entre 2.00286 metros cúbicos, ¿verdad? Aquí, vean que incluso se cancelan las unidades. Y entonces eso da, ¿cuánto da? 0.9667, dejémoslo así. Obviamente, digamos, uno no puede redondear eso a 1, porque si lo redondea a 1, estaría diciendo, ¿verdad?, que las alturas son iguales. Con lo cual estarían diciendo entonces que el líquido está completamente rebosando la lata, y eso no es cierto, ¿verdad? Hay que dejar cierto margen de diferencia para encontrar precisamente hasta qué alturas que llega la columna de líquido. Entonces, H líquido sería igual a 0.9667 veces la altura del aluminio. O sea, sería igual a 0.96677 veces los 2 metros. Y eso es igual a 1.9335 metros. Entonces, ahí ustedes contestan que tienen la lata, ¿verdad? Tienen el líquido. Ustedes dicen, ok, la altura de la lata de aluminio es de 2 metros. La altura del líquido es de 1.9335 metros. Obviamente no quedan a escala, ¿verdad? Y la diferencia, delta H, digamos, delta H sería igual a 2 metros menos 1.9335 metros. Sería 0.06647 metros, o lo que es lo mismo, 6.647 centímetros de diferencia. O sea, lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿verdad? Entiendan bien cuál es el procedimiento que uno sigue para resolver ese problema. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ok. Vamos a ver. Hagamos ahora una pregunta de gases. La mayoría de las preguntas de exámenes viejos que tengo son preguntas que hacen referencia al tema de primera ley o segunda ley de termodinámica. Entonces vamos a hacer un problema que está en el libro para que recuerden un poco sobre cómo es que se hacen ese tipo de problemas, porque, digamos, pueden haber muchas preguntas acerca de calcule la cantidad de partículas que hay en tal volumen de gas, cosas así por el estilo. Vamos a ver cuál hacemos. Vamos al 23. Ese problema es corto. Se los voy a subir por cualquier cosa al chat. Ahí dice entonces la pregunta. Supongo que ya le llegó. Dice, en sistemas de vacío avanzados se han logrado presiones tan bajas como 1 por 10 a la menos 9 pascales.
Calcula el número de moléculas en un recipiente de 1 metro cúbico a esta presión y una temperatura de 27 grados Celsius. O sea, cuando dicen ver un sistema vacío es una máquina que tiene un mecanismo que le permite extraer el aire. Obviamente ninguna máquina puede, hasta donde se sabe, ¿verdad?, hacer un vacío perfecto. Pero lo que se consigue es hacer hacer un medio donde la presión del aire sea muy baja, ¿verdad? Porque hay una cantidad muy, muy baja de moléculas en ese sistema. Entonces dicen que la presión es de 1 por 10 a la menos 9 pascales y el volumen del recipiente es de 1 metro cúbico y a una temperatura de 27 grados Celsius. En ese problema no importa, digamos, realmente cuál es la forma del recipiente, ¿verdad? Puede ser una caja cuadrada, puede ser un cilindro, ¿verdad? Eso no importa. Lo que importa es el volumen. Vamos a dibujarlo entonces como una caja cuadrada que tiene gas, ¿verdad? Ahí, metido. Y ese gas cumple con las siguientes características. El volumen es de 1 metro cúbico, ¿verdad? Recuerden que idealmente los volúmenes tenemos que medirlos en unidades del sí. Entonces hay que medirlos en metros cúbicos. Si los tienen en litros, si los tienen en centímetros cúbicos, entonces siempre es buena idea pasarlos a metros cúbicos. La presión del aire en ese lugar es de 1 por 10 a la menos 9 pascales. Y nos dicen que la temperatura es de 27 grados Celsius. Ahora, vean que aquí estamos hablando acerca de la temperatura absoluta del gas. No estamos hablando acerca de un cambio de temperatura. Entonces, como estamos hablando acerca de la temperatura absoluta, es fundamental que la temperatura esté en Kelvin, ¿verdad? Que nos aseguremos de que esté en Kelvin. Entonces, esto hay que sumarle 273.15 Kelvin y por lo tanto la temperatura sería de 30.15 Kelvin, perdón, 300.15 Kelvin, ¿verdad? Dice entonces, calcule el número de moléculas que se encuentran en el gas. Ahora, el problema a ustedes no les dice si hay que considerar que el gas es un gas ideal o no, ¿verdad? Recuerden que realmente ningún gas es un gas ideal, pero los gases reales, cuando se encuentran a presiones muy bajas o a densidades muy bajas, su comportamiento se aproxima, ¿verdad?, al de un gas ideal. Por lo tanto, en este caso es completamente ilícito considerar a este gas como un gas ideal. Entonces, la ecuación del gas ideal se puede escribir de dos maneras diferentes. Una manera nos permite calcular la cantidad de moléculas y la otra nos permite calcular la cantidad de moles. Si yo quiero calcular la cantidad de moléculas, que es lo que nos piden, ¿verdad? Entonces tengo que escribir la ecuación como presión por volumen igual al número de moléculas, que es N, ¿verdad? N mayúscula, multiplicado por la constante de Boltzmann, multiplicado por la temperatura. La constante de Boltzmann es una constante fundamental de la física, ¿verdad? Eso es un dato que ustedes van a encontrar en los exámenes, ¿verdad? También se encuentra tabulado en el libro. De hecho, se encuentra en las últimas páginas. Voy a buscarlo. Para estar seguro, la constante de Boltzmann. Aquí está. La constante de Boltzmann, por aquello, es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Vean que la constante de Boltzmann ahí sí tiene que estar necesariamente expresada en Kelvin. No puede estar en grados Celsius. Tiene que estar en Kelvin. Entonces, con esto calculamos el número de moléculas. El número de moléculas sería igual a la presión por el volumen dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Sería igual a 1 por 10 a la menos 9 pascales por 1 metro cúbico dividido
entre 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 300.15 Kelvin. Tengan un poco de cuidado con lo que sucede acá, ¿verdad? Ven que ustedes están cancelando este Kelvin con este Kelvin y ustedes pueden incluso demostrar que cuando ustedes multiplican Pascal por metro cúbico, eso es igual a Joule. ¿Ok? De ahí la importancia de que el volumen esté en metros cúbicos y la presión en pascales. Eso debería darnos entonces 2.41 por 10 a la 11 moléculas, ¿verdad? Vean que no tiene unidades de medida porque estamos simplemente calculando el número de moléculas. Que igual sigue siendo una cantidad gigantesca, ¿verdad? 10 a la 11, pero al menos es pequeña cuando se le ve en el contexto de gases, ¿verdad? Es una cantidad pequeña de moléculas. Entonces, muchas preguntas, ¿verdad? Del tema de gases ideales va por digamos, por este tipo de preguntas, ¿verdad? Que calcule la cantidad de moléculas, calcule el número de moles, etc. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ok. Vean, la otra semana, el lunes es feriado, ¿verdad? El 14 de septiembre el feriado lo pasaron para el lunes. O sea, del 15 al 14, quiero decir. Entonces, la siguiente clase va a ser el jueves, ¿verdad? Pero el jueves ya va a ser el día del quiz, del siguiente quiz. Entonces, les quería preguntar si alguno de ustedes ha estudiado para el quiz, si tiene alguna pregunta o alguna duda que sea específicamente de los temas que vamos a evaluar a continuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una, pero voy a buscar el ejercicio. Ok. ¿De libro es? Sí, es de los recomendados, ya lo busco. Profe, ya es la número 7 de la práctica de movimiento ondulatorio de los ejercicios recomendados. De movimiento Ondulatorio. ondulatorio. Es el ejercicio de los recomendados. La 7, Ajá. la que dice, considera la onda sinusoidal del ejemplo tal y tal, esa. Sí, esa. Voy a tomarle foto para subirla al grupo. O que también voy a tener que tomarle foto al ejemplo. Entonces, ahí va. El ejemplo 16.2. ¿Cuál es?
Voy. Ok. Dice entonces, considera la onda sinusoidal del ejemplo 16.2 con la función de onda tal, donde x y y están en metros y t en segundos. En cierto instante, el punto A está en el origen y el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje X, donde la onda está a 60 grados fuera de fase con A. ¿Cuál es la coordenada de B? Vamos a ver, se está refiriendo con los puntos A y B. Ay, que ya entendí. Y para contestar esta pregunta creo que no hace falta referirse al ejemplo. Y lo que usted tiene en el problema 7 es esto, ¿verdad? La onda es igual a 0.15 por el coseno de 15.7x menos 50.3t, ¿verdad? Entonces, le dice que el punto A está en el origen. O sea, el punto A sucede cuando y se evalúa en x igual 0, ¿verdad? Entonces sería en 0.15 por el coseno de menos 50.3t, ¿verdad? Ahí eso queda dependiendo del valor de t, ¿verdad? Queda dependiendo de t. De hecho, dice en cierto instante, entonces no sabemos en qué tiempo te sucede eso. Y luego dice, el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje X, donde la onda está 60 grados fuera de fase con A. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el punto B es el punto tal que es igual al punto A, o sea, de 0.15 por el coseno de menos 50.3 t, pero le sumamos o le restamos 60 grados. Nada más que tenemos que asegurarnos de que estén en radianes, ¿verdad? Recuerda que 60 grados entre multiplicado por pi dividido entre 180 grados, ¿verdad? Es igual a pi tercios, ¿verdad? Pi tercios radianes. Entonces sería más menos pi tercios. ¿Ok? Más menos pi tercios. ¿Cuál es la coordenada de B? Bueno, el punto B, entonces, es algún punto que tiene una coordenada en X. O sea, es 0.15 por el coseno de 15.7x menos 50.3t. O sea, quiere decir que estas dos cosas son iguales. Hay que encontrar entonces el valor de x. Hay que encontrar el valor de x. ¿Cuánto da x? Entonces la condición que hay que imponer es que 0.15 por el coseno de menos 50.3t más menos pi tercios sea igual a 0.15 por el coseno de 15.7x menos 50.3t. Para eso hay que jugar un poco con las funciones trigonométricas, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que en primer lugar
Las amplitudes no importan, se cancelan, ¿verdad? Ahí no importa qué valor tenga la amplitud. Entonces, hay que considerar primero los posibles valores de X, donde esto es una suma. Luego hay que considerar los valores de X cuando es una resta y ver en qué casos obtenemos el X más pequeño, ¿verdad? Porque dice que es el punto más cercano. Entonces quiere decir que X tiene que tener el valor más pequeño. Ya sea que se encuentre del lado derecho, o sea, que sea positivo, o que se encuentre del lado izquierdo, o sea, que sea negativo. Entonces, las posibilidades para esto son, primero consideremos el caso en que hay una suma, ¿verdad? Entonces sería menos 50.3t más pi tercios igual a 15.7x menos 50.3t. Y aquí, para que esto tenga sentido, le tenemos que sumar 2npi, ¿verdad? Porque recuerden que cuando usted le suma 2npi, el ciclo se devuelve al principio. Entonces es como si el argumento cambia, pero el valor del coseno no cambia, ¿verdad? Vean que la respuesta no depende del tiempo, porque se cancela este término que se terminó de acá. No depende del tiempo. Entonces, la ecuación sería, ¿verdad? Más pi tercios igual a 15.7x más 2npi. Entonces, quiere decir que x debería ser igual entonces a pi tercios menos 2npi entre 15.7, ¿verdad? Entre 15.7. ¿Qué valor hace que esto sea el más pequeño posible? ¿Qué valor de n, verdad? Cuando n es igual a 0, ¿verdad? Hay que tomar el caso en que n sea igual a 0. Vamos a ver si n igual a 0 es una posibilidad. Porque si n fuera igual a 1, entonces sería pi tercios menos 2pi. Ya sería mucho más grande, ¿verdad? Sí. Igual si fuera igual a menos 1, también sería un número mucho más grande. Entonces quiere decir que x es igual a pi tercios entre 15.7. Daría 6.67 por 10 a la menos 2. Y eso está en unidades de metros. Ya sería 66.7 centímetros. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que aquí tuviéramos una resta, ¿verdad? Pero igual, si hubiera sido una resta, eso no hubiera afectado porque simplemente nos queda que es negativo. Entonces la respuesta debería ser x igual a más o menos 66.7 centímetros. Ya sea hacia la izquierda o ya sea hacia la derecha. Sí, esa es la respuesta, profe. Esa Es es, que en el escenario venía un toque raro la forma en que explicaban esto, entonces no lograba entender, pero ya me quedó claro. Muchas gracias. ok, esa es la respuesta, era 16.7. Sí. Mira, yo puse 66.7, no, es 6.67, pero ahí me equivoqué, 6.67. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado claro? Algo del quiz, quiero decir, ¿verdad? Algo
del quiz de ondas que tienen la otra semana. Cierto, perdón. A veces me pasa. 66.67. Bueno, si no hubieran más preguntas, podríamos dejarlo hasta acá. Ustedes pueden, ¿verdad? Hacerme consultas por escrito, por correo en cualquier momento. Si quisieran, también podemos unirnos el martes a hacer consulta, ¿verdad? Ahora consulta. Y si no, entonces nos veremos hasta el otro jueves. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Ustedes, gracias. Profe, no le puedo preguntar otra. Se acabo de encontrar otra pregunta. Sí, O sea, la claro. pregunto, ok. Es la 34 de ejercicios recomendados para superposición y ondas estacionarias. Vamos a ver, la 34. Sí. Dos cuerdas vibran en la misma frecuencia de 150 Hz. Después de que se disminuye la tensión de una cuerda, un observador oye 4 abatimientos. No, eso... 4 batimientos por segundo. No, batimientos no entra. Eso no entra. Ok. Es que venían los recomendados, por eso es la pregunta. Debe ser un error. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.